Samsung en el pasado 2023 hizo el lanzamiento de un dispositivo que podríamos decir que ofrece mucho por un valor muy poco. Estamos hablando del gama media, el Samsung Galaxy A15 5G, un dispositivo que promete revolucionar la relación calidad, precio y beneficio. Y no lo digo yo, lo dice el público, ya que en estos últimos meses el público le ha dado toda la aceptación en el mercado. Así que desde ya te digo que te quedes hasta el final del video para que puedas enterarte todo con respecto a este teléfono móvil y poder llegar a la conclusión si adquirir el teléfono o no podría ser una muy buena opción. Sin más que decir, comencemos con el video. A simple vista, en cuanto a diseño, el dispositivo mantiene el diseño clásico que tiene el Samsung Galaxy. Sin embargo, para algunos puede que no les guste y para otros puede que ya les haya marcado una costumbre. En la parte de la pantalla podemos ver biseles anchos y el notch donde está ubicada la cámara en la parte superior. Pero vaya, en este caso Samsung hace una jugada interesante con su tapa trasera. En este caso esta es satinada, lo cual hará que juegue con la luz de manera atractiva, dándole tonos un poco más brillante en la parte posterior. Dando detalles mucho más profundos, el dispositivo pesa 200 gramos y cuenta con un grosor de 8.4 milímetros, lo que me parece un dispositivo bastante decente y común y muy liviano. Sin embargo, en cuanto a puntos negativos, tenemos que el dispositivo no cuenta con ninguna resistencia al agua, pero sí con una sólida construcción que en la mano podría decirte que tienes un teléfono muy robusto. Hablando en términos del dispositivo, visualmente podemos ver lo que sería el añorado puerto de jack de audífonos, además de que también cuenta con una ranura para tarjeta micro SD. Y en pocas palabras, el dispositivo cuenta con puertos y con características que no vemos ya en dispositivos que se lanzan en la actualidad. Sin embargo, ahora pasemos con características de la pantalla. Definitivamente Samsung en este caso no se ha quedado para nada atrás. Samsung nos entrega una calidad AMOLED con una resolución Full HD Plus, algo que vaya, no es tan común encontrarlo en un dispositivo con el rango de precio que tiene este. Los colores son tan vibrantes y además este cuenta con un pico de brillo de hasta 800 nits, lo cual va a garantizar una excelente visibilidad exterior y una experiencia inmersiva en cualquier condición de luz. Además, algo que también sorprende del dispositivo es que cuenta con una tasa de refresco de 90 Hz, asegurando que puedas navegar de manera fluida dentro del dispositivo. En este caso podemos ver cómo Samsung crea estándares muy altos para que un dispositivo con el precio que tenga este pueda contar con pantalla muy decente. Sin embargo, ahora pasemos del lado del sonido. Aunque el dispositivo solo cuenta con un altavoz mono, este integra la tecnología Dolby Atmos y un ecualizador ajustable, lo cual permitirá que mejores de manera sustancial tu experiencia auditiva. Esta experiencia va a ser mucho más perceptible en caso de que utilices los auriculares, recordando de que también mantiene el puerto jack 3.5 milímetros, una característica que es bastante raro encontrarlo en el mercado en la actualidad, ¿no? Pero bien, ahora hablemos con respecto a la cámara del dispositivo. El Galaxy A15 5G viene equipado con una cámara frontal de 13 megapíxeles, el cual cuenta con opciones como el efecto de belleza y filtros en tiempo real, prometiendo selfies claros y detallados. Como podemos ver en pantalla, en la parte trasera la historia mejora aún más con una cámara principal de 50 megapíxeles, ofreciendo fotos nítidas y bien balanceadas. Además que también cuenta con dos lentes más, el cual es el lente macro y el lente gran angular, lo cual va a garantizar versatilidad y calidad en cualquiera de estos. Como puedes ver, esa es la calidad y la experiencia que nos brindan las cámaras del A15 5G. Ahora pasemos al rendimiento y la conectividad del dispositivo. El dispositivo está disponible con 4 y 8 GB de RAM, además que va a contar con el chip Dimensity 6100 Plus, siendo un chip muy adecuado para un gama media baja, lo cual prometerá un rendimiento sólido que puede manejar sin problemas las tareas del día a día. Y en cuanto a multitarea, créeme que tampoco tendría ningún tipo de problema. El dispositivo, como su propio nombre lo dice, va a poder conectarse con la última tecnología 5G, asegurando velocidades de conexión ultra rápida, agregándole mucho más beneficio al dispositivo. Pasemos ahora con respecto a la batería y a la carga. Este cuenta con una batería bastante grande, 5000 mAh. El dispositivo está para poder durar casi que el día completo. El cargador no viene en la caja, sin embargo, si lo adquieres en la propia marca vas a poder conseguir 25 watts de carga rápida, alcanzando un 50% de carga en apenas 30 minutos. Esto es impresionante, ¿no? Y algo que también ayuda en la autonomía del dispositivo es que
este va a contar con el sistema operativo One UI y gracias a que este esté actualizado, el software tiene opciones para poder maximizar la vida útil de la batería, haciendo este dispositivo una opción robusta para los usuarios más exigentes, para aquel que quiera utilizarlo de manera intensa en el día a día. Y bien amigos, llegando a la parte final del video, el dispositivo vamos a poderlo encontrar de 4 y 8 GB de RAM, además que este va a estar disponible desde los 128 GB de almacenamiento y 256. No olvidar que también este dispositivo tiene la ranura para poder expandirlo, así que de eso no te preocupes, ¿no? Sin embargo, su precio inicial es de aproximadamente $150 americanos. Esto ya depende de dónde lo compres y en la región en la que estés. En conclusión, el Samsung Galaxy A15 5G se coloca como una opción interesante para aquellos que buscan tecnología a un punto bastante asequible, ofreciendo pantalla excepcional, opciones sólidas de cámara y la promesa de la conectividad 5G. Sin duda alguna, el dispositivo es el verídico calidad-precio-beneficio, y aunque algunos aspectos como el diseño, los altavoces y la construcción del dispositivo pueden no impresionar a todos, su desempeño en general y la calidad de pantalla lo posicionan como una opción a considerar en este 2024. Y bien compañeros, de esta manera estamos llegando a la parte final del video. Dime tú qué opinas de este dispositivo, si lo adquirirías o no, y si quizás eres usuario de este, agradecería que lo comentes y que nos cuentes tu experiencia con el dispositivo. De esta forma la comunidad se podría enterar y podría también llegar a la conclusión si adquirir el teléfono o no. Y bien amigos, de esta manera ahora sí que sí te invito a que le des un like, te suscribas y comentes. Activa la campana para que no te pierdas de ningún contenido diario de tecnología. Yo soy Miguel de VidaTech y te dejo aquí un video más para que vayas y lo cheques. Agradezco que hayas llegado hasta este punto de este video. Nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau, cuídate.